Cristo para todos, que Dios los bendiga. Estamos una vez más en esto que es la carrera en la cual fuimos llamados. Amén. Estamos aquí todavía, seguimos adelante, no importa lo que pase. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero de todas nos va a librar el Señor, porque todo lo que el Señor va diciendo se va cumpliendo, todo lo que Él va hablando, todo lo que Él va prometiendo, se va llegando su tiempo. Por eso no tenemos temor y nos gozamos, seguimos adelante en la victoria, que la victoria es del Señor. Aleluya, gloria al Señor por eso. Pero fíjese, hoy vamos a traer este tema que es, como todos los demás, de mucha importancia para la iglesia, para seguir avanzando, para seguir entendiendo todas estas cosas. Pero vea el título de esta predicación, es la revelación del misterio. Ese es el título, y vamos a estar hablando un poco acerca de esto, porque es bien importante aclarar siempre con la palabra todo lo que el Señor nos muestra. Y esta es la razón, escuchen bien, de por qué tanta gente se pierde y se seguirá perdiendo por sus doctrinas que ellos tienen. Entonces, cuando decimos nosotros la revelación del misterio, es lo que Dios les da a aquellos a quienes ya vino Él, ¿sí? Porque una cosa es hablar del Señor a unas personas, invitarlos a la salvación, a conocer al Dios de gloria, pero cuando estamos adentro, cuando estamos congregados, tenemos nosotros que recibir la revelación del misterio en nuestras vidas. Porque no se trata nomás de hacer grupos religiosos con diferentes pensamientos, sino que se trata de que Dios esté con nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Esto que vamos a ver, como todo, tiene todo el sentido común. O sea, el Señor nos va a mostrar, como les he dicho, de la manera que nadie pueda tener ninguna duda, porque así es Dios. Dios no es un Dios, nuestro Dios no es un Dios que nos enreda y nos deja perdidos, nos deja pensativos. Dios nos ama, y de la manera que Él muestra su cariño es hablándonos y enseñándonos. No nos puede amar de una manera que no entendamos. Por eso vamos a meditar en esto. Pero Jesús, escuchen bien, nos enseña cómo alguien puede ser verdadero y justo. Totalmente, cuando decimos justo, es que no hace injusticia, ¿sí? Pero vamos a recibir del Maestro, del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Juan 7:14. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta de esto que vamos a venir hablando, y el que lo va a poner muy claro es el mismo Jesús. Porque escuchen esto, que ahorita y antes siempre se hablaba de Dios, siempre se mencionaba que las cosas eran de una manera, que había que hacer esto, que no había que hacer lo otro. Entonces cada quien tenía su perspectiva acerca de lo que es servirle a Dios. Y cuando se sirve a Dios se tiene que tener doctrina, enseñanza, predicación, todo eso viene, pero tiene que ser, escuchen bien, de parte del único y verdadero Dios, ¿sí? Pero vamos a ver qué ocurrió aquí en Juan 7:14. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Estamos de acuerdo? Dice entonces, con relación a la gente que lo oía, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Alguien dirá, bueno, pues es que era Dios. No, pero es que veamos que Jesucristo también era hombre, ¿sí? Jesucristo, todo lo que recibía, y por todas partes dice que Él hacía lo que oía, que el Padre le enseñaba, le mostraba, esas mismas cosas hacia Él. Por eso de las letras, eso del estudio,
lo pueden ver la gente humanamente, decir, bueno, él habla muy bien y enseña, pero no fue a la escuela. Esa es la perspectiva de afuera de las personas que esperan a alguien que estudió, que sepa desenvolverse y diga de lo que está hablando y afirme de una manera que todos entiendan. Pero cuando venimos a los misterios, es el propio Dios el que se encarga de que sin escuela y sin estudio usted reciba sabiduría y poder. Amén a eso. Por eso vamos a seguir leyendo en el 16. Jesús les respondió y dijo, oigan lo que va a decir él, mi doctrina no es mía. Ahí tomó lugar de hombre, ¿sí? Como poniéndose como los demás. Dice, sino de aquel que me envió. Quiere decir que dependía absolutamente de la enseñanza de su Padre, para que podamos nosotros entender de qué se va a tratar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿De qué se va a tratar si nos hacemos como algunas personas, si nos volvemos a grupos, si nos volvemos religiosos, si nos apartamos, si hacemos esto? No, nada de eso. Se trata de ver qué dice Dios a través de Jesús en el Espíritu Santo. De eso se trata el Evangelio. Por eso Jesús, lo voy a repetir, el 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice el 17, oigan bien lo que les va a decir, el que quiera hacer la voluntad de Dios, como hay mucha gente, antes y todavía la sigue habiendo hoy, que todos en sus religiones, en sus denominaciones, en su tipo de congregación que ellos tengan, ellos piensan que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero veamos que aquí dice Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a tener algo en común él ahí o ella. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, les dice él. Ahora en el 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aclara eso Jesús. Dice, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Aquí es donde quiero que ponga atención. ¿Quién dice Jesús que es el verdadero? El que busca la gloria del que lo envió. Es una persona verdadera. Y luego dice, y no hay en él injusticia. Por eso ahí queda todo argumento de hombre, de que hay que ir al seminario, que hay que graduarse, que hay que ir a la escuela, que hay que hacer no sé qué, que un montón de cosas. Bueno, eso suena como que tiene sentido. Pero obviamente la gran verdad la está diciendo Jesús. Que hay que honrar, hay que buscar la gloria de alguien y es la gloria de Dios. Si nadie busca la gloria de Dios, no está haciendo nada y está perdiendo el tiempo. Por mucho estudio que tenga, por mucha teología que sepa, por muy maestro que se sienta, por muy profesor, maestro, evangelista, lo que él quiera ponerse, doctor, apóstol, si él nunca, pero nunca anda buscando la gloria del que supuestamente lo envió, no está haciendo nada. Amén a eso. Por eso veamos que cuando nosotros estamos ya con el Señor, tomamos pasa un cambio en nosotros que nos hace como personas verdaderas. Y tampoco en nosotros hay injusticia. Eso es lo que declara Jesús. Por eso vamos a empezar con Él, con Jesucristo. Y vamos a movernos al libro de los Efesios. Efesios 4:11 nos muestra la unidad en el Espíritu. El Señor mismo constituye, escuchen bien, para la edificación del cuerpo de Cristo, a los hombres. Pero vea que esto es ya muy diferente a lo que se enseña y se dice, sino que ya viene todo de la mano del Señor. ¿Sí? Porque el Señor no va a mentir, el Señor no va a levantar falsos maestros, el Señor no va a tener falsas iglesias, el Señor no va a hacer nada de eso. Efesios 4:11, vea, esto va a comprobar cómo empieza la verdadera revelación en las personas del misterio que es el Evangelio del Señor. Escuchen bien. Efesios 4:11 dice aquí Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Estamos entendiendo los títulos? ¿Sí? Pero aquí dice muy en claro que fue él mismo.
Entonces, por eso, si yo soy amado por Dios, tengo la seguridad de que estamos en lo mismo Él y yo, o yo y Él. Si yo digo que soy amado por Dios y nunca lo he sido, ay de mí, ¿cómo me va a ir? ¿Sí? O aquel que se ponga solo o sola, que diga yo soy una hermana, yo soy un hermano, yo soy aquí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí el que llama es el Señor, el que tiene la misericordia para con nosotros es el Señor, ¿sí? Pero aquí dice eso, ¿para qué se constituyeron todos ellos? Todos los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, aquí dice, muy claramente dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pues luego dice, aparte también, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso no todas las iglesias son del Señor, ni todos los ministerios le pertenecen tampoco, porque esa gente se pone sola, se ponen solos. Y usted ve que las obras se deshacen y llega esto y pasa lo otro y no se enseña nada, se congregan, se desparraman, se vuelven a unir otra vez y ahí se la pasan. Bueno, algo está pasando ahí. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, oigan eso, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso cuando se traen otro tipo de enseñanzas a los púlpitos, luego la gente tiene que entender que eso no es de Dios. Cuando se empieza a pedir dinero, se empieza a regañar hermano con hermano, hermana con hermana, al pastor, la pastora, que le ponen muchos ya que eso tampoco es ni bíblico. Cuando empieza todo eso, algo está pasando ahí. Porque aquí el enfoque, como dice Pablo, es que lleguemos a la unidad de la fe. De eso se trata todo esto. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el conocimiento del Hijo de Dios? Es Jesucristo. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, qué lejos estamos mucha gente todavía. Como muchos se sacrifican por hacer lo que sea, por dar dinero, por levantar esto, por comprar cualquier tipo de cosa para el templo, pero se olvidan de lo que es la verdad. ¿Sí? Eso es muy triste. Por eso está aquí lo mismo de lo que nos va a advertir Pablo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Hacen trampas. Por eso la iglesia, mucha iglesia, entre comillas, se pierde, se deshace, se las llevan, se los traen, los engañan y ahí los traen a los hermanos, a las hermanas. ¿Por qué? Porque donde empiezan mal. Y dicen, no, es que eso enseña el pastor, hermano, yo no le voy a contradecir al pastor nada. Pero están viendo que ni es bíblico, ni es del Señor él mismo. Hay que salirse, hay que buscar la verdad. No que el Señor me trajo a mí, bueno, ahora sálgase usted. Porque ya pasó algo ahí. La gente piensa muchas veces que hay que permanecer y serle fieles a los falsos maestros, a los falsos pastores, a las falsas iglesias. Es más importante que nosotros vayamos siendo transformados por el poder del Espíritu en la verdad, que estar siguiendo las doctrinas de cualquier hombre. Porque claramente se ve que no están en el Señor, por lo que enseñan, por lo que dicen, por los frutos, por lo que hacen, por lo que viven. Todo eso se ve. Nada más que la gente dice, no, es que Él es el pastor. Yo no le digo porque Él es el pastor. Ok, si se pierde el pastor, se pierde usted también. Porque un ciego no puede, no guía a nadie. Los dos son ciegos y se van a caer al hoyo. Miren, aquí está la advertencia. ¿Sí? Dice el 15, sino que siguiendo la verdad, escuchen bien, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Por eso el Señor Jesucristo se dio a las iglesias, acuérdense. Porque el cuerpo necesita una cabeza. Y la cabeza es Jesucristo. Por eso entendamos que nosotros no podemos ser, por muy cuerpo que se sienta una iglesia, necesita la cabeza que es Jesús. No, que aquí somos fieles, hemos estado permanecido en el mismo lugar durante años, aquí se bautizó quién sabe quién, aquí casamos a no sé quién, hasta uno que murió, lo trajimos al templo, aquí pero si no está el Cristo de la gloria, la cabeza de ese cuerpo, no van a ninguna parte. Y todo tiene que ver con la doctrina, con la revelación del misterio. Ahorita lo vamos a ver. Dice el 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente
Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor, pues, ¿cómo edifica el amor? Trayendo regalos uno con otro, saludándonos cada vez más, llevándonos y trayéndonos a la iglesia, recogiéndonos en el carro. Esos son favores. Pero el amor verdadero es la escritura del Señor. Tiene alguien y todos uno tiene que enseñar amor y los demás tienen que creer el amor y todos estar en el amor que es la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor. ¿Sí? Si no tenemos nosotros amor, nada somos. Porque la gente allá afuera que no conoce de Dios es muy dadivosa. Ellos pueden ser hasta hipócritas, ayudarse uno con otro. Ese no es el verdadero amor que hablamos aquí adentro. Aquí hablamos de un amor que antes no conocíamos. Está muy claro eso. Pero oigan bien esto, lo que dice Jesús también. Jesús dice en las señales antes del fin, el engaño tan grande de algunos escogidos también. Está sobre aviso esto. El Señor Jesucristo ha avisado de que sin el misterio, la revelación, existe el riesgo que la gente que ya escogió el propio Señor, muchos de ellos sean engañados. ¿Por qué dirá Él eso? Porque es cierto. Porque mucha gente todavía en estos puntos es engañada, ¿sí? Están muy carnalizados, les molestan muchas cosas, se preocupan de todo en los templos, pero no se preocupan de recibir la verdad en Dios. Por eso son movidos por donde quiera que los quieran mover. Vamos a ver qué dice Mateo 24:24. Esto es muy triste, pero es la verdad. Mateo 24:24 dice aquí, luego, porque se levantarán falsos cristos. Como una persona en el Señor va a saber o poder entender o ver si su pastor o su hermano o su hermana que ha conocido de repente o la invitó o la lleva a algún concierto o la lleva a alguna vigilia que les encanta tanto, ¿cómo va a saber él o ella si su pastor es falso? Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice el Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos. Un falso Cristo es aquel que dice decir que conoce de Dios y no conoce ni sabe ni es puesto por Él. Porque al que representa uno aquí es a Cristo, a Jesús, al Señor, al Hijo de Dios. Por eso ellos se catalogan como falsos cristos. Pero dice aquí, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces ahí vemos la necesidad, escuchen bien, de estar en un lugar verdadero, de estar en donde se predique la verdad y por supuesto en el Espíritu Santo, y que haya revelación del misterio de Dios. Eso es lo que necesita ver. Pero tiene que entender usted, se ha oído mucho hablar de los propósitos de Dios, por todos lados. Oh, Dios tiene un propósito contigo, le dicen a uno, ¿ah? El propósito que Dios tiene para con nosotros, escuchen bien, es nuestra propia vida y eso nos conviene. De todas las maneras que lo vea usted, estar en el Señor es lo que más nos conviene. ¿Sí? Mire, vamos a ver qué dice Romanos 8:28, para que usted ya vaya viendo que esto que se repite y se dice por todos lados, el que la gente lo repita no quiere decir que son hacedores, ¿sí? Son solamente oidores, porque no todo el que oye esto es un hacedor, ¿sí? Romanos 8:28, gloria al Señor Jesús. Oiga lo que dice aquí. Dice, esto es por eso es para aquellos que tienen sabiduría. Usted no puede saber algo que no sabe. Usted sabe lo que ya entiende. Por eso dice aquí, y sabemos. No toda la gente sabe. ¿Está entendiendo esa parte? Por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿sí? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso la preocupación diaria de nuestra vida, humanamente se siente, eso no se niega, pero no es para toda la vida, porque hay una promesa de parte de Dios.
¿Cuál es esa? Que todas las cosas, dice aquí, les ayudan a bien. Eso es algo que no toda la gente puede visualizar, ni entiende ni sabe. Por eso dice aquí que y sabemos, ¿no? No toda la gente sabe, lo podrán leer eso, pero no entienden de lo que se trata. Porque dicen, bueno, pues ahí dice que sabemos, pero yo no sé, pero sí sabemos. Lo creo por fe, dicen, ah. Bueno, tampoco es así. Porque el saber es entender y tener las pruebas en ti. Tú no puedes imaginarte que sabes algo que no tienes. Por eso los que sí sabemos y en el Espíritu y el Señor nos muestra y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escuchen bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál propósito? Pues el de Dios. Dios tiene que trabajar en usted y en mí y en todos los santos de la iglesia, porque hay un propósito, y al saber el propósito nosotros vamos dejando muchas cosas y creyendo y avanzando hacia adelante con el Señor. Por eso acuérdense que nadie amó a Dios primero, sino que Él nos amó antes. Por eso ya sabemos esto, porque está declarado de muchas maneras. Solamente hay que recibir las revelaciones del misterio. De otra manera no se puede. Ahora, vean lo que dice, denle hacia adelante, 1 Corintios 2:1. Aquí vamos a ver a alguien que fue totalmente transformado de ser un hombre muy religioso, sí, pero hasta cierto punto como asesino también, sí, porque consentía, o sea, estaba de acuerdo con muertes de mucha gente. Pero él, conociendo y siendo ya transformado por el poder de Dios, escribe tantas cosas tan poderosas para nosotros poder darnos idea de qué es un cambio en una persona, ¿sí? Oigan cómo va a hablar el apóstol Pablo aquí. Dice así, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, oigan eso, el testimonio de Dios. Esa es una manera de decir cuando fui a predicar con ustedes. Porque él no andaba con que, hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, ya viene el día del aniversario, hermanos, hermano, hay que traer. Él no iba con eso. Él no usaba el púlpito para hacer invitaciones de comida, de fiestas, de todo. Él usaba el púlpito para lo que es, para el testimonio de Dios. Algo que no se ve hoy. Hoy se habla de política, se habla de enfermedades, se habla de lo que está pasando en otras iglesias, allá que se están peleando y que no hayan qué hacer. Ese es un solo enredo. Pero es tan fácil nomás enfocarnos en el testimonio de Dios. Dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, escuchen eso. Porque él, siendo quien era, una persona tan sabia en cuanto a la ley, él para nada menciona lo que le enseñó Gamaliel. Él no sabe, él no dice nada, ni le importa eso ya, Pablo. Dice, pues, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Oigan, ¿cuál importante es esto? ¿Predicar de quién? De Jesucristo. Y a este crucificado, por supuesto, porque hay gente que cree en Jesús y no sabe que Él murió, ni les importa, y qué pasó en la cruz, que la sangre para qué era, cuál fue el nuevo pacto. Hay gente, mucha religión que conoce de Jesús, pero no sabe la importancia de la cruz. No les importa eso, ni saben. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo en ellos. No hay revelación, no hay nada. Ellos lo pueden leer y no lo entienden, ¿sí? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no entienden. Oiga, wow. Dice el 2:3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué tenía debilidad, mucho temor y temblor? ¿Porque tenía hambre? ¿Tenía frío? No, es porque delante de la presencia uno tiene que cuidar lo que dice y hablar y expresar y decir, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, aquí estoy. Con cuidado esto. Dice el 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oiga eso, para todos aquellos que dicen, no, vaya, prepárese, estudie la retórica, ¿ah? Vaya, entienda, ¿de qué se trata? No, ¿qué es eso? Si de eso se tratara, oiga, Dios ya hubiera mandado cursos pagados para que la gente se metiera a eso, porque dijera el Señor, no, ocupan irse al seminario todos ocupan eso, ocupan el título, no, nada de eso. Aquí lo está diciendo Pablo, sino con demostración, dice,
sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, eso ya se está cambiando ahí. Ya no era lo que él era, sino que ya me llegó ahí el poder de Dios en el Espíritu y en poder. Luego les va a decir, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es una gran diferencia. Dice enseguida en el 6, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí ya viene, cuando se habla, se predica de esto, que no todos entienden, desafortunadamente. Por eso Pablo dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría que no es de este siglo. Hoy nomás. Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea que ni ellos saben de esto, porque sean tan poderosos los presidentes, los reyes, los gobernadores, toda persona que esté a cargo de cualquier responsabilidad humana en el mundo, en un país o en un pueblo, en un rancho, donde sea, no sabe nada tampoco él. Por eso dice aquí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oigan eso. Por eso es que esto es bien importante. Esto no es como, oh, es que él ya estudió, mira, él fue al seminario y ya agarró todo. Fue allá en una escuela muy famosa de un predicador que la puso hace años, él ya se murió, pero ahí está la escuela, está todo y mira qué bonito es eso ahí. No, si esto no se trata de hacerse uno un predicador secular, mundano y carnal. Esto se trata de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Él mismo dice, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia es cuando ya Él viene y nos permite entender esto. No de otra manera. ¿Sí? No de otra manera. Por eso Pablo dice lo que dice con tanta claridad. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio. Luego dice otra vez la sabiduría oculta. Hoy, la sabiduría oculta, o sea que está escondido. ¿No? Eso no es para todos. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos, escuchen bien esto, para nuestra gloria. Eso es para aquellos que son del Señor, no para aquellos que pretenden, basado en su religión, en sus estudios, en su teología, en sus doctrinas, en sus enseñanzas, en su tradición. En nada de eso está basado esto. Ahí puede ver usted, no se engañe, nadie se engañe con esto. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y luego aquí viene el proceso, escuche bien y ráyelo, apúntelo, lo que tiene que ocurrir con una persona cuando viene a los pies de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, aquí viene, ni han subido en corazón de hombre. Ahora, ¿qué es todo eso? Aquí está la respuesta. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso lo que decía en Romanos 8:28 tiene todo el sentido. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿se está fijando? Ahí está, tiene que pasar eso en las vidas. Los creyentes, los hombres y las mujeres, los hermanos y las hermanas, tienen que empezar a vivir cosas que nunca habían experimentado, porque se les está revelando el misterio que estaba oculto. No, que ya sabemos y ya entendemos y lo repiten. Sí, usted lo puede oír y repetir, pero mientras no lo entienda, se quedan las mismas. Usted puede oír lo que decían y lo que algunos hermanos entendían, pero si usted no tiene espíritu, no tiene revelación de misterio, no sabe usted nada. ¿Sí? Pero ahí está todo. Vamos a seguir leyendo ahí rápidamente. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Escuchen bien, cómo por eso los estudios y todas estas cosas donde le sacan el dinero, le dan el título, le hacen entender doctrina de hombre, nomás lo van a perder. Porque claramente dice aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que por Él mismo. Él viene a uno, cuando viene a uno lo hace sabio y poderoso en la palabra, recibe entendimiento y el misterio, y esto empieza usted a caminar en santidad. Porque entiende un Dios que sabe que está vivo y le está hablando, lo está instruyendo y está caminando en victoria. Victoria tras victoria. Pase lo que pase, a usted nadie lo detiene, porque Dios está con usted. Usted está entendiendo, usted está en sabiduría y dice, sí, eso está escrito, Dios me dijo, Dios me enseñó, yo lo he leído, yo sé, yo lo entiendo. ¿Por qué? Por el Espíritu que está en usted. ¿Sí se fija? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Oiga, qué poderoso es eso. Dice, porque pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Entonces, cuando tú conoces a Dios es porque el mismo Dios está en ti. Y ya puedes tú entender y saber, y ahí dice, está escrito, el Señor me mostró. Y no es tanto que te pienses y te imagines, es que te enseñó. Y tú dijiste, oh, así es, amén, Padre Santo, entiendo ahora sí. Pues ahí está el ejemplo. ¿Quién te está enseñando? Mira. Dice el 12, aquí viene otra cosa muy importante, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora aquí está el todo sentido de esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces hay mucha gente disfrazada de cristiana, pero con un espíritu del mundo. Y dicen, sí, hermano, yo también conozco la Biblia. Sí, yo sé que ahí dice, Pablo menciona, pero no sabe nada, le están siguiendo a usted la corriente nada más. Le están dando por su lado a usted. Y usted les dice, no, mire, hermano, no se haga esto. Y usted preocupado, instruyendo al hermano o a la hermana. Y le dice ella, o él, sí, yo sé también ahí dice, yo lo he leído. Pero no entiende lo que usted entiende, porque no hay espíritu en esta persona. Sí, y usted que ya sabe, aquí está todo escrito. ¿Sí? Ni más ni menos se da ese espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oigan, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, otra vez. Oiga eso. Dice, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué hermoso es eso. Ahora aquí viene reafirmando el estado de un hombre natural. Un hombre natural es aquel que está en el estado natural. Nació, ahí anda, camina, hace todo como usted, como yo, pero no tiene lo que usted tiene, que es el Espíritu Santo en él. Por eso él está en un estado de hombre natural. Dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí lo va a decir por qué. Porque para él son locura. ¿Sí? Por eso es que hay que prestar, ¿qué? El corazón. Porque si no se presta el corazón, mucho oirán de esto y hará sentido para ellos, pero después dicen, esto está loco este. No es lo que me dijo hoy nomás. Que Dios es así, que Dios va a traer un castigo y los niños le dicen, no, lo quieren contradecir. ¿Y qué va a pasar con eso? Pero es que no entienden. No tienen, por eso dice aquí lo que dice. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Y aquí viene lo hermoso de aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas. Ahí no se dice la persona, ¿verdad? Ahí dijo el Espíritu juzga todas las cosas. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, podemos nosotros ver la diferencia de una cosa y de otra, pero es Dios mostrando. Y Él está haciendo su trabajo en usted y en mí. Por eso dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. A usted nadie le pueden contradecir lo que quieran cuando usted habla la verdad del Señor Jesucristo, pero no van a poder hacer nada. De plano no pueden hacer nada. La podrán rechazar, se podrán reír de usted, pero lo que usted dijo es más poderoso que lo que ellos piensan de lo que usted dice. ¿Sí se fijan? Porque esto es Dios. Dios, Dios y Dios. Dice el 16, porque, otra vez, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Sí? ¿Quién le instruirá? Y luego aquí viene ya lo más hermoso de esto. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que cuando estamos en la verdad, y por eso podemos entender que los mártires que morían por el Señor no les importaba nada, por estas verdades tan profundas en ellos que había. Ellos sabían que ausentes del cuerpo, presentes con Dios. No, que si no haces esto, ahorita te matamos, máteme. No, que si no niegas, si no... No, ¿se fijan? Esto es tener la verdad en uno y no regresar para nada, en ningún momento, en ninguna situación. Miren, en Efesios 3.1, ¿sí? Busca Efesios 3.1. Pablo va a decir algo que lo repite varias veces también. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. Oigan eso. ¿Sí? El gran apóstol diciendo eso. Es que es la verdad. Pablo no tenía por qué andar diciendo una cosa por otra. Pero en Efesios 3.1 dice otra vez él, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero
de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Sí? Sé que estaba totalmente en una prisión, pero una prisión muy hermosa, diría yo, porque estar siempre con el Señor, qué hermoso ha de ser eso, estando aquí en la tierra todavía, estar durante y con el Señor todo el tiempo, todo el tiempo. Dice el 3:2, si es que habéis oído de la administración, dice así, ¿sí?, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Oigan eso. Pablo nunca se imaginó lo que estaba diciendo. Pablo lo que decía es porque ya lo sabía y Dios se lo había enseñado. Es que es mejor hablar lo que enseña Dios que hablar lo que tú te imaginas o lo que alguien más te dice y no entiendes. Es mejor recurrir, es a lo que se refiere cuando dice sometámonos, pongámonos bajo su poderosa mano, ¿sí?, del Señor. Nada de que, yo ya sé, es que yo vi una predicación y creo que de eso se trata. O pienso que es acá. No, qué gran confusión. Es mejor decir, Señor, yo no entiendo. Pues todo el tiempo que no se entienda, dígalo. Y dígale, Señor, si es tu voluntad, revélame este misterio. Pero nunca usted esté prestando oído a alguien más. Sí, porque ahí puede haber un error. Dice en el 3:3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aleluya. Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuando dice leyendo es porque las cartas que él mandaba y les ponía y les escribía, por eso se podían dar cuenta de lo que Pablo decía que era la verdad del Señor. ¿Sí? Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, dice él. Fíjense. Dice, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga eso. Todos somos un tipo profeta. Todo aquel que habla del Señor es un tipo profeta, porque está hablando lo que Dios le mandó decir. Nadie puede decir, bueno, yo pienso que así es, deja decir esto, a ver qué pasará, a ver si me creen, a ver si se asustan, a ver si dejan de hacer esto, a ver si... Eso está muy mal. Dios no es un Dios que anda probando gentes allá a ver qué piensan. Dios va a decir algo que la gente o lo va a tomar o lo va a dejar. Si lo haces, aleluya, te cambias, te transformas en el poder, o si de plano no crees, pues te vas. Pero ahí no anda él asustando a nadie. Solamente hay que creer, o desafortunadamente mucha gente no cree. Pero por eso dice lo que dice. Dice el 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso no toda la gente entiende esto que usted está leyendo hoy. Dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Oiga bien todo el proceso que le pasó a Pablo. Por el don de la gracia de Dios. El don de la gracia de Dios, Jesucristo. No es que Pablo un día dijo, ay, siento como que algo me pasó, siento que ya soy otro, no sé, lloré, y como muchos en vez de decir, no, es que él se le apareció el Señor. O sea, él fue y dijo, wow. Por eso decía que él era uno de los últimos de los apóstoles, ¿verdad? Pero dice entonces, en el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice él así, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí? Dice, y de aclarar, oiga bien aquí, a todos cuál sea la dispensación. La dispensación del misterio, dicen, escondido desde los siglos en Dios. Ahora, para todos nosotros nos ha llegado esa dispensación, si es que somos de Cristo. ¿Por qué sabe qué es la dispensación? Es el privilegio de haber sido perdonados por el Señor. Por eso él dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en lugares celestiales. Dice en el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vea que todo ya viene junto, enlazado en la voluntad de Dios. Por eso cuando alguien se sale ya se perdió. Cuando alguien empieza con otras, no hermano, es que es así, ya se perdió, ya va por un mal camino, va en camino de tinieblas, ya ese hombre, esa mujer, o esa iglesia, o esa denominación, o el que sea. Cuando se sale y deja todo lo que es verdadero,
Eso ya pasó algo, hay un error y algo está mal. Por eso en el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vean que todo está ya hecho. Por eso fue predestinada esa palabra hacia nosotros, ¿sí? Dice el 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Oigan eso. Ahora sí ya va entendiendo usted también un poco más acerca de la fe. No es nomás decir, yo tengo fe, y yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. La gente dice tener fe para todo, pero esto es algo muy aparte, ¿sí? Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice ahí entonces en el... bueno, ahí nos quedamos. Pero miren, en 1 Corintios 4:1 dice, así pues tengamos, oiga lo que va a asegurar Pablo, porque es que se andaban peleando entre Apolos y Pablo, que unos eran de una persona y de otra. Aquí se declara en 1 Corintios 4:1, dice Pablo, así que pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores, escuchen bien, de los misterios de Dios. Por eso es bien importante si su predicador, el que usted oye por el radio todos los días, el que usted pone en la tele, en el internet, en el YouTube, donde quiera que usted escuche a estos hombres, si son de Dios, gloria al Señor, ¿sí? Aleluya por eso. Pero usted tiene que entender, si usted está oyendo a estos que son administradores de los misterios de Dios, porque hay una cosa que usted oiga hablar y mencionar tantas cosas que se las sepa de memoria, pero el gran problema es que no entiende. Ahí es donde viene el problema. Usted puede memorizar tan tremenda, porque hay gente que dice, la iglesia se tiene que memorizar la Biblia, tiene que saber dónde está esto, no, ¿para qué? Usted ha visto que hasta el mismo Señor Jesús, cuando citaba el Viejo Testamento, usted lo busca, lo que Él dijo, no dicen igual, no dice exactamente, dice lo que es, pero en otras palabras, ¿sí? Ahí no andaban con que, aquí dice y aquí dice, con tanta preocupación, porque ¿sabe qué? Porque de eso se encarga Dios en usted, de que usted lleve la palabra, no de que usted esté memorizando, a ver qué tanto le sale de repente. No, así no es. Por eso todo esto tiene que ver, oiga, con el misterio, más bien la revelación del misterio. Pero vamos a volver a lo que siempre decimos aquí. ¿Qué es lo que siempre andamos viendo? Que hay falsos y hay apóstatas, también creyentes. Hay falsos, eso es uno, y hay apóstatas creyentes. ¿Cómo está eso? Quiere decir que hay unos que no lo son, hay unos que ya son, pero se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahorita se los voy a enseñar. Y todo tiene que ver por haber dejado la verdad. Busquen 1 Timoteo 3:14. ¿Sí? Sí, todo está aquí. Lo que pasa que hoy en día todo esto cada vez se está enfriando más, desafortunadamente, pero por eso es importante permanecer en lo mismo, 1 Timoteo 3:14. Aquí vamos a ver por qué mucha gente está afuera todavía, sin entender, sin saber. Y ellos se acercan a las congregaciones y dicen, pues yo pienso que ya yendo yo ahí me voy a componer. Ya estando yo sentado, dando dinero, siendo fiel, hasta trabajando de repente y siendo, para que les caiga yo bien, y ahí ando yo allí. No se trata de eso. Se trata de saber y entender, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Pero vean lo que dice aquí. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte, de ir pronto a verte más bien. Y luego le dice, para que si tardo, sí, o sea, como que no llegue ahí, dice, sepas cómo debes conducirte, oiga bien lo que le va a decir, en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, estas declaraciones son unas declaraciones bien fuertes, porque no hay algo que tenga la columna y baluarte de la verdad si Dios no está ahí. ¿Sí? No se trata de edificios hechos de manos, porque Él dice que Él no vive ahí, no mora ahí, sino se trata de aquellos que carreamos la verdad por todos lados, y estamos hablando del mismo Dios. ¿Sí? Por eso dice
dice, si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte, o sea, es la iglesia, nosotros, el grupo de creyentes, hermanos y hermanas, somos una columna y un baluarte de la verdad. No podemos ser menos de eso. Pero aquí está el detalle. Lo que dice aquí es donde mucho argumento, de mucha tradición, de mucha gente perdida, quedan perdidos, quedan tirados, quedan botados, quedan en tinieblas, quedan sin entender y sin saber. Porque claramente está aquí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y cuando dice eso, es que hay gente que no entiende que Dios fue manifestado en carne. Hay gente que no entiende que fue justificado en el Espíritu. Hay gente que no sabe que fue visto de los ángeles y de qué pasó ahí. Y que no entienden y no se dan la capacidad de ellos de ver que es predicado a los gentiles tampoco, creído en el mundo, por todo el mundo ha sido el Señor reconocido, y que aparte hizo todo y fue recibido en gloria. Cuando la gente no entiende, porque estos son revelaciones de Dios, en cada uno de estos pasos hay misterios de Dios. Esto no está bien. Acuérdense que las perlas no se les dan a los cerdos, entiendan. Por eso mucha gente no entiende y no sabe y se queda pensativa y dice ¿qué pasó? Por eso es que hay falsos hermanos, aquí están ellos, no entienden todo eso, ni lo predican ni saben. Piensan que es algo del pasado, piensan que ya no tiene sentido, o eso ya sabemos, o ya vimos, o ya lo leímos, que ahí estaban los ángeles, y luego fue falsificado en carne, pues sí, ya. Y no, es que no reciben nada, porque no han sido transformados ni cambiados. Si no, usted ve sus obras, por sus frutos os conoceréis. Hay mucha gente que tiene su iglesia, cree, se imagina, lee todo, pero no sabe nada. Eso es lo más triste. Y aquí vamos a ver abajo, en el 4.1, a los apóstatas, aquellos que ya conocieron, aquellos que no les alcanzó ya lo que el Señor les venía diciendo, aquellos que ya dudaron de lo que se les enseñó por revelación, aquellos que ya se les manifestó el Espíritu y dicen, no, yo quiero más, no es que yo quiero ser así, es que yo quiero que... Bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea que el mismo Dios anuncia, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora el apostatar es el alejarse, el apartarse de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque no les bastó lo que Dios les decía. No les alcanzó lo que Dios les predicaba, lo que Dios les mostraba. Porque aquí dice, apostatarán de la fe, se apartarán. ¿Pero por qué? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí estamos ya viendo que hay falsos maestros, falsos hermanos, y hay apóstatas. Que en algún punto para ser un apóstata tiene alguien que ser creyente, de otra manera no se considera apóstata. ¿Sí? Ahora, todo esto lo podemos ver, y quiero que entienda este misterio que está aquí también, que está en 1 de Timoteo 3.9, ahí mismo, 1 de Timoteo 3.9, podemos ver que en cuanto a los requisitos de los diáconos que hablaba Pablo, era necesario, como dice él, 1 Timoteo 3.9, que guarden, escuchen bien esto, el misterio de la fe. ¿Ya vio? ¿Ya vio que esta fe no es la fe de la que todos hablan? Yo oía la palabra fe desde antes que el Señor me hablara. ¿Usted cree que yo ya conocía lo que el Señor me ha mostrado? No sabía absolutamente, era un perdido, ¿sí? No podía yo percibir ni entender, al contrario me quería ir, pero yo oía la palabra fe. ¿La entendía, la sabía? No. ¿Por qué? Porque es un misterio también. Dios es un misterio. Todas las cosas de Dios son a través de sus misterios. Y tienen que ser revelados por el propio Dios. Por eso un requisito bien grande para las personas que están trabajando con Él. Dice aquí Pablo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sí? Oiga, qué hermoso es eso. Ahora, ya para ir cerrando, podemos ver que todo depende de la revelación del misterio. Póngase a pensar en esto que vamos a ver ahorita y vea cuán importante es saber entender y discernir cuando Dios nos está hablando, porque cuando Dios nos habla no le está poniendo una pruba a Dios y le va a decir, mira, te voy a decir algo a ver si entiendes. ¿Entendiste? No, así no juega Dios. Dios cuando revela es porque usted va a entender. Dios no va a decir, deja decirle esto a ver si entiende la hermana, mi hija o mi hijo. Él no va a andar con esas cosas. Pero porque todo viene por revelación del propio Dios.
Por eso le decía, todo depende de la revelación del misterio. Ahora, vamos a ver que Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, cuando lo tienen allá, él dice que estaba en el Espíritu, ¿sí? Oiga bien eso. Él estaba en el Espíritu y el Señor le dice, escribe en un libro lo que ves. Así le dice. Entre todas las cosas que él ve, dice que uno de los 7 ángeles le dice, yo te diré el misterio. Oiga bien eso. Él andando ya en el Espíritu, se le aparece un ángel de los 7, ¿verdad? Y ese ángel le dice, hey, yo te voy a decir este misterio. Por eso esto es muy tremendo. Esto no es decir, oh, ok, oh, ya sé más o menos ahí. No, es que tiene que venir ese misterio y tiene que venir la revelación a usted y a mí también, para ir pudiendo, entendiendo todas estas cosas. Mire, busque conmigo Apocalipsis 17:5 y vea que esto es bien importante por el ejemplo que vamos a ver. Este no es cualquier ejemplo, esto es algo muy grande y que va a tener mucha capacidad y mucho que ver en el tiempo postrero, cuando se vayan a acabar y se vengan los tiempos finales. Por eso Juan, vamos a ver qué le pasó en 17:5. Dice, y en su nombre, hablando de Babilonia la Grande o la madre de las rameras, dice, y en su frente, oigan bien lo que vio Juan, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Oiga, desde ahí lo declara, es un misterio. Ahora, no cualquiera que vaya a estudiar, así agarre libros, predicaciones de hombres ya muertos, él va a recibir el misterio. Él puede copiar lo que está escrito, pero Dios no lo va a permitir que lo reciba, porque Dios está en control. ¿Sí? Escuche bien. Y en su nombre, un nombre escrito, un misterio, y dice aquí con letras mayúsculas, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que todas las abominaciones sabidas y por haber en la tierra, donde hemos vivido en nuestras generaciones desde Adán y Eva, todo se lo deben a ella. Todas las abominaciones. ¿A quién? Bueno, a la madre de las rameras. Tiene que haber una madre muy grande con muchas hijas, que todas se dedican a hacer las mismas abominaciones, que estar en contra de Dios. Usted no crea que esto es un poder económico que se levanta y que son gobiernos y que quieren esto y que el microchip y que todas estas tonterías que dicen todos. Esto se trata de iglesias falsas, religiones. ¿Estamos entendiendo? De eso se trata esta gran ramera y todas sus hijas. Son religiones, son iglesias, entre comillas, templos, religiones. De eso se trata esto. Sí, porque el enemigo viene disfrazado de ángel de luz. Aquí no son políticos que vienen y te quieren engañar y te van a robar, te van a matar. Eso va a pasar también. Pero aquí estamos hablando de religiones. Pero oiga lo que dice el 6. Dice enseguida, aleluya, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Escuche bien pues, porque es lo que es. ¿Cómo estaba esta mujer? Ebria, borracha, emborrachada de la matadera de todos los santos que ha hecho. La mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de las mártires de Jesús. Oiga eso. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, le pregunta, ¿por qué te asombras? Oiga eso. Yo te diré, le dice el ángel, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. O sea que el mismo diablo, el Señor lo reprenda, es el que carga con estas religiones y con todas las hijas. ¿Sí? Mucha gente dice, oh, eso va a pasar después. No, ya está. Más que no quieren decirlo. Dice enseguida, aleluya, dice, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas, tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, dice ahí. Dice, la bestia que has visto era y no es para subir del abismo e ir a perdición. Escuche bien eso. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Quiere decir que van al mismo final, todos ellos, porque ya les expliqué cómo es ese libro de la vida, el libro de la vida del Señor. Nosotros estamos en la vida con el Señor, estamos haciendo vida con Dios. Si hay gente que no está en la vida de Dios, es gente que nunca fue creyente, ¿sí? Nunca estuvo escrito para estar con Él ni convivir con Él, ¿sí? Eso es lo que podemos ver y entender. Pero ya vamos a cerrar aquí. Vamos a leer la última
Acompáñeme a Romanos 16:25, el libro de los Romanos. Y es muy triste, pero es la verdad. Tenemos que hablar la verdad, advertir mientras hay tiempo, que la gente deje la carne, deje el mundo, deje de obedecer a los hombres y se metan con Dios. Porque al final no va a haber hombre que interceda por nadie, ni mujer, ¿sí? Ni religión, ni tradición, ni fiesta. Solamente el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y es el que intercede por nosotros. Vean lo que dice Romanos 16:25. Esto es lo que dice Pablo aquí, al final del libro. Oigan bien esto, ¿eh? Y el que puede confirmaros, o sea, el que puede afirmar la veracidad, la exactitud de las cosas, Pablo dice, el que puede hacer todo eso según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculta desde tiempos eternos. En otras palabras, está diciendo que solamente Dios es el que puede afirmarnos y asegurarnos de todo lo que Pablo ha venido hablando, que esto es real y verdadero, porque esto ha estado oculto desde mucho tiempo, ¿sí? Por eso dice aquí el 26, dice, pero que ha sido manifestado ahora. Oigan eso, yo no sé, por eso las cosas ya son. ¿Se acuerda que le he dicho siempre que esto es real y está pasando, y el que no lo está entendiendo se está quedando atrás y es muy triste que se pueda hasta perder, se puede enfriar y puede llegar alguien, lo enreda y se lo lleva a otro lugar? Pero aquí dice, pero que ha sido manifestado ahora, y luego dice, y que por las escrituras de los profetas, tiene una coma, dice, según el mandamiento del Dios eterno. Si se fijan ahora sí, la seguridad de aquellos que Dios pone a hablar y a predicar solamente del Señor, no de otra cosa, porque todas las cosas el Señor las arma mediante su amor y su palabra, y cuando salimos allá afuera ya estamos listos, ya entendemos fácilmente muchas cosas por todo lo que el Señor nos dice. Pero entendamos aquí pues, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan, oiga bien otra vez, a la fe. Ahora sí, todo esto nos da el entendimiento de que no es necesario que haya predicaciones de cómo cuidar a los hijos, predicaciones de cómo llevar un matrimonio, predicaciones de cómo ser muy poderosos en tu vida diaria y tener bendición. No, es que cuando recibimos la enseñanza, el misterio de parte de Dios, podemos nosotros ya entender tantas cosas. Sí, y no solamente esperar a que un día el predicador hable de cómo cuidar los niños, hable de cómo se van a llevar las parejas, hable de cómo criar a los jóvenes, No, es que cuando Dios habla, todo eso te vas llenando tú en tu corazón. Y ya puedes tú hablar y explicarle a cualquiera, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, y ya sabes tú de qué se trata todo esto. Amén. ¿Por qué? Por causa de haber recibido la revelación del misterio de Dios. Amén. Vamos entonces a orar. Ahí donde está usted, cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, porque te tomas el tiempo de instruirnos en todas estas cosas, Señor. Te damos a ti siempre la honra y la gloria, Padre. Reconocemos que tú eres el único que nos libra de todo mal, de toda cosa que esté en este mundo y en esta tierra, Señor. Sin ti no podemos hacer nada, Señor, y es necesario siempre reconocerte, darte la honra y la gloria y buscar siempre de ti, Señor. No importa lo que pase, estar siempre buscando de ti, porque no podemos vivir sin ti, Señor. No podemos estar despegados de la rama, no podemos caer al piso porque nos secamos y después nos vamos hacia el fuego. Permite, Señor, que nunca caigamos de esa rama, Señor, que estemos diario pegados a ti para poder llevar fruto donde quiera que vayamos, Señor. Gracias por la revelación del misterio del Evangelio. Te lo digo en mi persona, que sea de bendición a todos aquellos que yo he hablado en el tiempo que he podido, bajo tu misericordia, bajo tu poder, que hayan sido salvos, que hayan sido alcanzados, Señor, sino que haya estado yo predicando de embalde, Padre Santo. Te doy siempre las gracias, la honra y la gloria, mi Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.